Muy bien, estamos listos para la entrevista. Nos acompaña Adriana Urrutia, directora de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Por supuesto, le damos la bienvenida. Siempre es un placer tenerla en este espacio. ¿Qué tal, Adriana? Muchas gracias, Mirta, por la invitación. Un saludo a todos los televidentes. A ti, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar sobre participación política de las mujeres, no en líneas generales, sino en esta coyuntura que es especial en las elecciones regionales y municipales 2018, ese 7 de octubre. Vamos a revisar un poco las cifras y analizar también el porqué de los números. Hasta la fecha has podido revisar, por ejemplo, el portal que ha puesto a disponibilidad también el Jurado Nacional de Elecciones, Observa Igualdad. Así es, Mirta. Y lo primero que quisiera decir es que hablar de participación política de la mujer es hablar también de democracia y de consolidación de la democracia. En el contexto actual que está viendo el Perú es bien importante pensar en eso y pensar que la ruta para una mayor inclusión de las mujeres en la política es una ruta, una agenda también para la reforma política, ¿no? Entonces es por eso que le debe interesar no solo a quien tenga una agenda de igualdad, sino también a quienes quieran pensar en una ruta para cómo fortalecemos la democracia en este momento histórico que está viviendo el país. En esta ruta que tú mencionas, digamos, ¿la reforma política vendría con la incorporación de más mujeres o es la reforma la que va a promover la participación de más mujeres? Ambas cosas. ¿No? Okay. ¿No? Es un tema de ida y vuelta, claro, porque las mujeres no participan si no se les da posibilidades. Así es. Y cuando se abren posibilidades, las mujeres participan, ¿no? Entonces debemos tener claros todos los peruanos que debe ser una prioridad. Bueno, y en ese contexto, así como en este espacio tenemos invitadas como Adriana para hablar del tema y para esclarecerlo, existen plataformas que también ponen a disposición de los usuarios, de todos los peruanos, estas cifras, ¿no? Que conozcan lo que está pasando, que entiendan aún mejor el proceso electoral y el desarrollo de este. Sí, y para eso es bien importante la plataforma que acaba de implementar el Jurado Nacional de Elecciones, que es Observa Igualdad, ¿no? Según cifras de este portal, tenemos que alrededor de 9% en los 3 niveles de gobierno, quiere decir regional, provincial y distrital, son candidatas mujeres, ¿no? Y entonces ahí es una cifra alarmante en realidad. 9%. 9%, porque quiere decir que solo 1 de cada 10 candidatos es mujer, cuando las mujeres son la mitad de la población. Entonces ahí estamos teniendo dificultades como país para que la mitad de la población sea representada. Por ello que hablaba sobre la consolidación de la democracia. Exactamente, ¿no? Entonces pensar que la mitad de las listas deben ser mujeres quiere decir que estamos pensando en una representación más equitativa, ¿no? Entonces hay, digamos, 1 de cada 2 peruanos son mujeres y tienen que tener también 1 de cada 2 representantes electos, ¿no? ¿Cómo han variado estas cifras con respecto al proceso electoral del 2014, por ejemplo? Porque eso también se puede observar en esta plataforma. Así es. Digamos que lo que observamos es una cierta disminución de la participación de las mujeres en estos espacios, ¿no? Por ejemplo, para darte cifras, a nivel, lo más crítico, digamos, bueno, también porque hay menos puestos, es a nivel regional, ¿no? Tenemos que la mejor cifra es de 5 candidatas para 5 candidatas mujeres para 12 candidatos hombres, que es Fuerza Popular, y el partido que le sigue es Alianza para el Progreso, que tiene 2 candidatas mujeres para 23 candidatos hombres. Luego de eso, los partidos tienen 1 candidata o ninguna candidata, ¿no? Entonces, ahí uno podría decir, bueno, pero estamos hablando casi de la mitad, ¿no? Incluso, por ejemplo, a nivel distrital uno dice, no, hay partidos que presentan 99 candidatas. Y uno dice, ¿no? ¿Cuánta participación? Bueno. Pero en realidad son 99 candidatas mujeres por 1.211, candidatos hombres, ¿no? Quiere decir que es de nuevo este 10% de participación, ¿no? Y eso es en el caso de Alianza para el Progreso. Acción Popular presenta, por ejemplo, 76 candidatas que uno dice, bueno, finalmente es una cifra significativa, pero ¿cuántos candidatos hombres están presentando? 890. ¿no? Ese ejercicio es importante, ¿no? Ver los números siempre a nivel comparativo. Exactamente, porque cuando hablamos de igualdad, hablamos que las cifras, digamos, sean equiparables. Cercanas al menos, ¿no? Exactamente, pero no es el caso, ¿no? Y digamos que el caso más crítico es quizás a nivel provincial, ¿no? Que es también
un nivel que hay que replantearse o que la ciudadanía tampoco entiende tanto qué hace un alcalde provincial, ¿no? Y ahí las cifras, digamos, el mejor número de candidatas en las listas electorales son de nuevo de Alianza para el Progreso y Fuerza Popular, que presentan 13 candidatas cada uno para 171 candidatos hombres y 69 candidatos, ¿no? Mencionabas, ¿no?, que los porcentajes son muy similares entre el 9% a nivel regional, provincial y distrital. Pero ¿qué se puede decir sobre la representación nacional, por ejemplo, ¿no? ¿Existen más candidatas en la costa, más en la sierra? ¿Qué pasa con nuestra Amazonía, donde también hay mucho que hacer para promover la participación política en general? Sí, ahí, como vemos nosotros, los partidos políticos también reflejan, digamos, síntomas de población, ¿no? Dinámicas poblacionales. Y Lima es, digamos, la región que concentra casi un tercio de nuestros electores, ¿no? Entonces siempre vamos a tener, digamos, estas dinámicas más presentes en la costa. De hecho, cuando vemos ahí los partidos, digamos, observamos también un poco esa presencia territorial. Lo que nos permite ir a otro punto, que es las dinámicas que observamos, si analizamos la presencia de la mujer, son dinámicas muy vinculadas a cómo es el partido político o cómo se comportan los partidos políticos en sí mismos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, vemos que los partidos que más candidatas presentan son los partidos que más tiempo de vida tienen, ¿no? Los que vienen participando hace ya más elecciones, ¿no? Por un lado. Sin embargo, también observamos que existe una inmensa fragmentación partidaria, ¿no? Que, por ejemplo, lo podemos ver a nivel de Lima. Para Lima, que es una alcaldía metropolitana, pero finalmente una alcaldía, tenemos 20 candidatos, ¿no? Y 20 es muchísimo. Eso habla de mucha fragmentación partidaria y en esos 20 candidatos efectivamente una única mujer, ¿no? Y la tercera característica es también que hemos observado en este proceso es que efectivamente los partidos, el lado más frágil que muestran es el de democracia interna, ¿no? Quienes están cumpliendo a cabalidad con los requisitos que impone tanto el Jurado Nacional de Elecciones como la Oficina Nacional de Procesos Electorales para, digamos, dar señales que hay una vida partidaria más allá de las elecciones, ¿no? Que no son solo, como dice un politólogo, Mauricio Zabaleta, coaliciones independientes, ¿no? Sino que más bien el partido existe más allá de este tiempo electoral. Me llama la atención lo que menciona sobre aquellas organizaciones políticas que tienen más candidatas, dado que tienen más tiempo también de creación. ¿Esto es una ventaja? ¿Les ha dado mayor solidez? ¿Son organizaciones que están respondiendo también a una necesidad, a un reclamo del ciudadano de ver a mujeres candidateando? Yo creo que nos gustaría creer eso, ¿no? Pero habría que analizar. Claro, ¿por dónde va la decisión, no? ¿Por dónde va la decisión? Sin embargo, tampoco son cifras tan esperanzadoras, ¿no? Si digamos, si escucharan a la población, yo creo que habría más presencia. Claro, digamos que esa voluntad a medias. Es una voluntad a medias. ¿Se da en qué contexto, bajo qué decisiones? Exacto, eso es algo que habría que analizar. Por encima de la cuota electoral, ojo, ¿no? También, ¿no? Que es una norma. Pensar, quizás no pensar, ok, en estas elecciones no se dio, pero ¿cuál es la ruta a futuro para las próximas elecciones, ¿no? Las que siguen son las elecciones presidenciales, entonces, y de Congreso, entonces ahí habría que pensar más bien cómo ayudamos a los partidos en contribuir a esta equidad en las listas, ¿no? Esta paridad en las listas. Tú que eres directora de una escuela de ciencia política, ¿no? Te consulto cuántas jóvenes estudiantes de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya tocan las puertas a organizaciones políticas y son bienvenidas. Sí. Bueno, en la Ruiz de Montoya tenemos un caso particular porque, digamos, al ser una universidad que se caracteriza por el seguimiento cercano a sus alumnos, nosotros observamos en los primeros años de carrera este sesgo donde las mujeres tienen menos proclividad a participar en público, ¿no? Eso me ha pasado a mí en clase y ahí les hacemos un seguimiento para que ellas tengan la confianza suficiente y no, digamos, tengan miedo de esta aparición pública, ¿no? Claro. Y eso depende, y entonces eso es una tarea de todos los docentes y de todas las universidades, incluso desde la educación básica, como comentábamos en una oportunidad anterior. Ahora, esto también nos permite hablar de otro tema importante, que es quizás no sea tanto el tema de ingresar a la organización, sino más bien
cómo les va a las mujeres que candidatean en la organización. Claro, porque eso es algo que seguramente también evalúan las estudiantes y que están observando y que es materia de análisis todo el tiempo en la escuela. Sí, y según también las cifras que el estudio que se publicó el año pasado sobre acoso político señala, muchas de... digamos, 3 de cada 10 candidatas son víctimas de acoso político, ¿no? ¿Y qué es el acoso político? El acoso político es esta figura de hostigamiento en la campaña simplemente por el hecho de ser mujer, ¿no? Y candidatas que señalan que a ellas las han bloqueado en, digamos, eventos a lo largo de su campaña porque eran mujeres, ¿no? Les decían, ándate a tu casa, o publicaban información falsa en la prensa, o llamaban a su familia, ¿no? Entonces, es una estrategia de los contrincantes atacar a las candidatas precisamente por las características que tienen por ser mujer. Ahora, por ello no es suficiente que las universidades preparen a nuestras mujeres, ¿no? Y que las formen académicamente en política, sino también, por otro lado, la responsabilidad de las organizaciones mismas, de dar las bienvenidas, de preparar cuadros. Y ojo, ¿y qué pasa con el ciudadano también? ¿No? ¿Cómo ve el ciudadano a la candidata mujer? Exactamente, ¿no? Y pensar, porque claro, lo que es bien interesante, y por eso vuelvo a lo que decíamos al inicio, pensar en la inclusión política de la mujer es pensar en democracia, porque nos rompe ciertos patrones que están muy presentes en la sociedad, ¿no? Como relegar a la mujer al ámbito privado, ¿no? Entonces, pensar en la participación política de la mujer es pensar en la presencia pública de la mujer, en sacarla de esos espacios en los cuales tenemos como mujeres el monopolio, ¿no? Que es este monopolio que se llama monopolio del cuidado, ¿no? Ahora, ya si ampliamos nuestra visión a otros campos que no son netamente lo político, a nivel empresarial, estudiantil, de formación, vemos que mujeres cada vez pueden aspirar a mejores cargos, ¿no? Tienen incluso a veces mejores niveles de educación. ¿Por qué esto no se está dando a nivel político? Sí. ¿No? O digamos, podría ser un buen precedente para lo que podría venir más adelante, para las mujeres en política. Es un buen precedente, y yo creo que en realidad lo que está ocurriendo ahora es que hay distintas entradas, ¿no? Y mientras ocupemos las mujeres cargos directivos... Claro, según el interés de cada mujer, ¿no? Exacto, según el interés de cada mujer, sea cual sea el ámbito de intervención, vamos a estar transformando esos patrones de representación, ¿no? Que también ahí es importante señalar que no existe, digamos, tanta diferencia de clase social, o sea, no hay, digamos, uno no puede decir, en el segmento E esto es mucho más visible que en el segmento A. Las brechas de género están presentes en todos los niveles socioeconómicos y también en todos los niveles, en los ámbitos territoriales, ¿no? La situación de las mujeres de la costa en cuanto a política no se diferencia tanto de las mujeres de zonas rurales. Lo que sí hay que decir es que en zonas rurales las mujeres tienen mucho más dificultad de acceder a estos servicios universales como educación y salud, que después efectivamente tienen incidencia en su desempeño mientras van creciendo, ¿no? Muy bien, haciendo un repaso entonces sobre aquellos actores, ¿no? Que tienen en sus manos, tenemos en nuestra mano la responsabilidad de promover la participación política de las mujeres. Hablamos de centros de formación, universidades, organizaciones políticas, los mismos ciudadanos. ¿Qué pasa con nuestras autoridades? ¿Qué pasa con las políticas públicas? Y aquí, ojo, hay una paradoja, y con esto ya finalizamos. Quisiera que lo comentes un poco. Muchas organizaciones políticas tienen a mujeres en sus cuadros, sin embargo, no tienen una agenda propia del desarrollo del género o que promueva la igualdad. Y otras organizaciones que sí tienen una agenda feminista, por así decirlo, tienen a pocas representantes. Sí, y además ahí en lo que señala es lo que es bien interesante, es cómo van relegando a las mujeres a estos cargos más accesitarios, ¿no? Regidoras o candidatas accesitarias, como para no decir que no incluyeron a la mujer. Pero no tanto. No tanto, ¿no? Y son más bien secundarias en la participación, ¿no? Entonces, ahí lo que, por eso, de nuevo señalando lo que decíamos al inicio, no se trata de una agenda feminista, no se trata de una agenda que tiene que promover exclusivamente un movimiento social. Es una agenda que todos los partidos políticos deben promover con acciones concretas como incluir a candidatas en sus listas electorales. Claro, una agenda que en el futuro, cuando esas autoridades sean escogidas, puedan convertirse en políticas públicas, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias, Adriana. No sé si tengas algún mensaje para nuestras candidatas, para aquellas candidatas que van a estar ya en la contienda electoral este 7 de octubre. Sí, a las candidatas mucho valor. No va a ser un proceso fácil, pero de ustedes depende que el futuro de la representación cambie y que le demuestren a las nuevas generaciones que las mujeres sí podemos hacer política. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Adriana Urrutia ha estado con nosotros, directora de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Hacemos una pausa, no se muevan, retornamos con mucho más.